Cuando pensamos en DreamWorks, rápidamente se nos vienen películas como Madagascar, Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón y por supuesto Shrek. Y como has visto en la miniatura y en el título, es en esta película en la que nos enfocaremos. Sé que es una de las películas a la cual se le han hecho un sinfín de teorías, pero quise hacer este video a causa de una pregunta que me surgió viendo nuevamente la segunda entrega y quise exponerla con ustedes, esperando así que sea de su agrado. Así que sin más, hoy en Cine Escenarios te traigo ¿por qué no aparece el cuento de Shrek en los cuentos de la Hada Madrina? Recordemos que a causa de Shrek, y era muy lejano, se desataron situaciones que pusieron conflictos en su matrimonio. Así, recordando que podría conseguir ayuda de la Hada Madrina. Y es aquí donde se nos muestra algo interesante. Pues el Hada Madrina, en empeñarse en demostrarle a Shrek que los ogros no son felices, le empieza a mostrar los cuentos más conocidos donde no aparece ningún ogro. Y entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Pues bien, si analizamos, en estas sagas de Shrek no solo nos encontramos con cuentos ya conocidos de Disney, que sabemos que DreamWorks los parodia aquí, sino también nos encontramos con cuentos acontecidos o por acontecer, como se nos muestra en la introducción de Shrek 1, en la que nos cuentan de la maldición de Fiona. Y para tener más argumentos en esto que te estoy diciendo, recordemos que los protagonistas de los cuentos que la Hada Madrina le mostró viven en muy lejano. Entonces, basándonos en esto, ¿dónde está el cuento de la primera película? Ya que se nos hace ilusión a que todo terminó a como nos lo relatan los cuentos de hadas. Se podría pensar que la causa de que no hay ningún cuento de ellos es porque la historia sigue. Pero podemos ver claramente que el cuento de la primera entrega se cerró. Y más adelante te mostraré que las futuras entregas solo se anexan a dicho cuento ya escrito. En pocas palabras, el cuento solo se actualiza. Bien, pues dicho cuento en realidad sí existía, pero la Hada Madrina fue la encargada de ocultarlo, y te diré las razones. Si vemos la historia del padre de Fiona, Harold, se nos relata que era una rana, como se nos reveló en esta misma película. Sabemos bien que la Hada Madrina lo ayudó para que éste se convirtiera en un humano, pero esto con una condición, que su primera hija se casara con su hijo, el príncipe encantador, cuando estos dos fueran adultos. Pero para que este plan se llevara a cabo, sabemos muy bien que ella fue la encargada de hacerle el hechizo del verdadero amor a Fiona, que con ayuda del rey Harold, donde éste decide encerrarla en una torre, harían que Fiona, por la soledad y sabiendo su maldición, aceptara a cualquier príncipe a su rescate. De hecho, ella ya sabía que un príncipe encantador la rescataría. Y esto lo sabemos gracias al diario de Fiona, viendo así cómo condicionaron la niñez de esta misma. Por eso, la Hada Madrina se sorprendió cuando ésta se enteró que Fiona ya estaba casada, donde después de hablar con el rey Harold, empezó un nuevo plan para así alejar a Fiona de Shrek, y con ello, por fin Encantador podría casarse con Fiona. Esto a como fuese el lugar, como ella ya lo había comentado. Por eso, cuando Shrek fue a su ayuda, ésta decide no hacerlo, con el fin de alejarlos. Pues lejos de ayudar, como se nos relata en los cuentos de hadas, vemos que ésta hacía lo que quería a través de su magia y su manipulación, pues podemos apreciar que todo lo que ella tenía fue a base de estos actos. Por eso, aprovechó lo que ocurrió cuando Shrek tomó la pócima Felices por Siempre, y ella lo hizo renunciar al amor de su vida por un momento. Es por esto que cuando Shrek junto a sus amigos derrotaron a la Hada Madrina, todo cambió, pues los villanos en la tercera entrega estaban aislados, aunque después de esto también ellos vivieron felices. ¿Recuerdas que dije que te mostraría los argumentos de que realmente existía este cuento de Shrek y que solo se iba actualizando? Pues este argumento lo podemos encontrar en la película Shrek Felices para Siempre, donde la introducción nuevamente es un cuento narrado, pero esta vez por Rumpelstiltskin, el cual era el cuento de Shrek de la primera película hasta la tercera entrega.
así refutando nuevamente que la hada madrina fue la responsable de ocultar este cuento, que como lo repito nuevamente, ya se había escrito. Y si aún continuara con vida, este cuento nunca hubiese salido a la luz. Todo por el afán de tener el control de muy lejano. Como seguir teniendo sus beneficios con sus fechorías disfrazadas de ayuda. Y cuéntame, ¿qué te pareció el video? Déjamelo saber comentando. Muchas gracias por ver este video. Y si te gustaría seguir viendo este tipo de contenidos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Muchas gracias por tu apoyo y esto ha sido Cine Escenarios.